Seguimos con los tutoriales de Adobe Photoshop. En esta oportunidad vamos a hacer un diseño texto tipo 3D. Bueno, todos los materiales que vamos a utilizar en este tutorial estaré dejando en la descripción del video para que ustedes puedan descargar y utilizarlas de forma gratuita. Bueno, como de costumbre empezamos. Vamos a ir al archivo, nuevo, o también podemos entrar desde los atajos del teclado, control más N. Y lo tenemos. Vamos a cambiar las medidas a centímetros. Vamos a colocar un 16 centímetros o 18 centímetros de anchura y una altura de 8 centímetros o 9 centímetros. Una resolución de 300 píxeles por pulgada. Y modo de color RGB, contenido del fondo blanco. Y lo tenemos. Vamos a presionar crear. Y justamente tenemos ahí nuestro espacio de trabajo. Podemos reducir el tamaño. Podemos ir a esta opción y podemos reducir. Veo que me parece muy grande. Y me parece perfecto. Presionamos enter para validar esa acción que estamos realizando. Vamos a ir acá, herramienta mover, y justamente lo tenemos allí. Vamos a ir directamente a herramienta texto. Vamos acá y vamos a escribir. Voy a ir acá. Vamos a escribir su lema. Voy a borrarlo. Voy a cambiar por el momento de color. Vamos a utilizar un color plomo. Y lo tengo, voy a presionar OK. Voy a escribir su lema. Y lo tenemos. Voy a ir a herramienta mover. Lo voy a agrandar. Lo agrando más o menos un poquito más. Por este lado. Ahí me parece perfecto. Voy a cambiar fuente de texto. Voy a ir a herramienta texto. Voy a ir a esta opción. Y vamos a buscar un fuente de texto. Sí, me parece perfecto. Hago clic acá y justamente tenemos allí. Lo vamos a centrar, ahí me parece perfecto. Quizás un poquito podríamos achicarlo. Y lo tenemos. Voy a presionar enter para validar esa acción que estamos realizando. Ahí lo tenemos. Voy a duplicar. Control J. Y justamente lo tenemos allí. Y lo voy a arrastrar debajo de capa original, que es su lema. Ahí lo tenemos. Vamos a duplicar. Vamos a presionar Alt y la flecha abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. 20 veces. Voy a agrupar. Presiono Shift y hago clic acá. Y voy a seleccionar Control G. Y justamente lo tenemos en una carpeta. Y lo tenemos. Si desactivamos, ya podemos ver el aumento que se ha dado. Bueno, vamos a ir acá. Allí vamos a ir a esta opción de fusión. Voy a ir donde dice superposición de degradado. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer clic acá. Vamos a eliminar algunos puntos de color. Voy a eliminar este punto. Esto de la misma forma. Voy a hacer clic y vamos a encontrar lo que es el centro. Y lo tenemos. Voy a hacer clic acá para cambiar el color. Hago clic y justamente me sale el selector de color. Vamos a ir por acá. Ahora buscamos un color que sea agradable. Y me parece perfecto. Voy a presionar OK. De la misma forma por este lado hago clic. Y voy a hacer clic para copiar el mismo color. Por acá hago clic. Y voy a buscar un color algo más claro. Y me parece perfecto. Voy a presionar OK. Voy a presionar OK. A ver, vamos a ver cómo está quedando. Así me parece perfecto. Voy a reducir la escala. Más o menos a unos 50%. Voy a cambiar de ángulo. Por este lado. Me parece perfecto. Un ángulo de 7 grados. Y me parece perfecto. Voy a presionar OK para validar esa acción que estamos realizando. Y justamente lo tenemos allí. Vamos a ir acá. Esta opción. Voy a ir a opción de fusión. Hago clic. Y voy a ir donde dice superposición de degradado. Y lo tenemos. Voy a cambiar. Voy a colocar a 0 grados. Voy a hacer clic acá. Voy a crear algunos puntos de color. Hago clic acá. De la misma forma por este lado.
y justamente lo tenemos allí. Voy a ir a esta opción, voy acá para cambiar el color, buscamos, presiono OK. Por este lado, de la misma forma, voy a copiar el mismo color, hago clic acá, voy a presionar OK. Ahora sí, voy a hacer clic acá y voy a copiar el mismo color. De la misma forma por acá, voy a presionar clic acá y voy a escoger el mismo color. Y lo tenemos. Aquí voy a cambiar, hago clic y justamente me sale el selector de color. Y voy a buscar un color, algo que sea agradable. Sí, me parece perfecto, voy a presionar OK. De la misma forma acá hago clic, voy a copiar el mismo color. Voy a presionar OK. Y justamente lo tenemos allí. Voy a cambiar de ángulo a 90 grados. Voy a reducir la escala. Veremos el efecto que nos queda. No se ve mucho. Voy a ir acá, voy a cambiar esto, un color algo blanco, para ver el efecto. Voy a presionar OK. De la misma forma por aquí hago clic y voy a copiar ese color blanco. Y lo tenemos, voy a presionar OK. Y justamente voy a invertirlo. A ver, vamos a subir la escala, no mucho. Vamos a buscar. Sí, me parece perfecto. Voy a presionar OK para validar esa acción que estamos realizando. Y justamente lo tenemos allí. Voy a ir acá. Voy a duplicar, control J, y voy a arrastrar debajo de esa capa original. Voy a ir a opción de fusión. Voy a desactivar superposición de degradado. Hago clic. Voy a ir acá donde dice superposición de colores. Hago clic para cambiar y voy a cambiar un color blanco. Voy a presionar OK. Voy a presionar OK. Y con flechita hacia abajo lo voy a bajar un poco, no mucho, para que tenga ese efecto que lo estamos observando. Ahí lo tenemos. Vamos a ir a capa original. Hago clic. Voy a ir a opción de fusión. Voy a ir donde dice bisel y relieve. Y lo tenemos. Aquí vamos a cambiar de color. Voy a colocar un color rojo. Ustedes ahí tienen el código de color. Voy a presionar OK. A ver, vamos a buscar un color que sea bonito. A ver, buscamos. Y me parece perfecto. Voy a presionar OK. Por este lado un color blanco. Blanco, voy a presionar OK. Y vamos a trabajar donde dice tamaño. A ver si aumentamos, me parece mucho. A ver, un tamaño de 4 píxeles me parece perfecto. Voy a presionar OK para validar esa acción que estamos realizando. Y lo tenemos. Vamos a ir acá, este grupo. Voy a colocar, voy a cambiar, voy a editar el nombre. Voy a cancelar. OK. Voy a hacer doble clic y vamos a colocar sombra 3D. Voy a presionar Enter. Ahora sí voy a seleccionar, cambiamos. Vamos a colocar, a ver, sombra 3D. Ahí lo tenemos, presiono Enter. Voy a ir a opción de fusión. Voy a ir donde dice sombra paralela. Y justamente lo tenemos allí. Voy a aumentar distancia más o menos por ahí, me parece perfecto. Voy a aumentar el tamaño, no mucho. Lo vamos a bajar un poco de opacidad y me parece perfecto. Vamos a colocar unos 4 píxeles. Por aquí lo vamos a colocar unos 8 píxeles, que es un poquito más, 9 píxeles, me parece perfecto. Y lo tenemos. Voy a presionar OK para validar y justamente ya lo tenemos, nuestro texto tipo 3D. Vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Voy acá, voy a arrastrar esta imagen que tenemos acá.
voy a soltar nuestro programa de Photoshop. OK. Nuevamente vamos a ir, veo que no es compatible. A ver este fondo. Y lo tenemos, voy a presionar Enter para validar. Lo vamos a agrandar. Lo agrandamos. Y lo tenemos, voy a presionar Enter para validar. Voy a presionar Enter y justamente lo tenemos allí. Vamos acá, vamos a arrastrar debajo de carpeta sombra 3D. Allí voy a presionar o voy a ir acá a esta opción. Vamos acá y voy a ir donde dice tono y saturación. Hago clic y voy a presionar esta y vamos a buscar un color que más o menos sea algo agradable. Por aquí me parece perfecto. Buscamos. A ver. Sí, me parece perfecto. Allí voy a presionar OK o voy a presionar Enter, mejor dicho. Hago clic acá y justamente ya lo tenemos allí. Voy a crear una máscara, mejor dicho, una nueva capa y voy a ir a pincel. Voy a pincel. Voy a cambiar de color. Y, perdón. Ahora sí vamos acá para cambiar el color. Voy a presionar OK y justamente lo tenemos ahí. Lo vamos a pintar. Pintamos por acá. Y me parece perfecto, quizás un poquito más. Y lo tenemos. Nuevamente voy a crear una nueva capa. Hago clic y voy a ir acá a esta opción para cambiar el color y voy a colocar algo más oscuro. Ahí me parece perfecto. Y lo voy a alejar con control menos. Y lo vamos a pintar por acá. Y lo tenemos. Vamos a ir nuevamente acá para crear una nueva capa. Justamente lo tenemos allí. Vamos a ir acá y vamos a escoger un color. Por ahí me parece perfecto. Voy a presionar OK. Voy a cambiar el tamaño del pincel. Voy a colocar unos 400 píxeles. Voy a presionar Enter y justamente lo tenemos allí. Y lo vamos a pintar por acá. Control Z. Ahora sí. Lo pintamos por acá. Y justamente, y lo tenemos. Voy a ir a herramienta mover. Voy a bajar la opacidad. Y me parece perfecto. Voy a agrandar, control más. Y justamente ahí lo tenemos. Vamos a ir nuevamente a nuestra carpeta de materiales. Vamos acá. Y voy a arrastrar esta imagen A. Aquí lo tenemos. Lo voy a cerrar y lo voy a arrastrar en nuestro programa Photoshop. Y justamente lo tenemos allí. Voy a presionar Enter. Voy a colocar en trama. Vamos acá y tenemos trama. Voy a reducir de tamaño. Más o menos. Y me parece perfecto. Aquí es un poquito más grande. Allí voy a presionar Enter. Voy a duplicar. Control J. Voy a llevar por acá. Y lo tenemos. Voy a presionar Enter. Nuevamente voy a duplicar. Control J. Voy a llevar por acá. Control J. Duplicamos y llevamos por acá. Nuevamente Control J. Vamos a llevar por acá. Presionamos Control J. Y lo llevamos por acá. Control J. Y por acá lo vamos a acomodar. Enter. Nuevamente vamos a presionar Control J. Lo llevamos por acá. Nuevamente Control J. Y lo llevamos por acá. Control J por último. Y por acá lo acomodamos. Ahí lo tenemos. Voy a agrupar en una carpeta. Hago clic. Voy a presionar Shift. Y hago clic acá. Y tenemos todas las capas seleccionadas. Y voy a presionar Control G. Y voy a colocar destellos. Destellos. Presiono Enter y justamente lo tenemos allí. Vamos a colocar algo más oscuro esta parte. Voy a crear una nueva capa. Hago clic. Voy a ir a pincel. Voy a cambiar de color. Y voy a colocar un color más oscuro aún. Y me parece perfecto. Voy a presionar OK. Y lo vamos a pintar. Lo pintamos.
y lo tenemos, y me parece perfecto por aquí, de la misma forma, para que sea algo resaltante. A ver, quizás podríamos cambiar el color de acá. Vamos acá, vamos a ir a opción de fusión, voy a ir a superposición de degradado, y ahí lo tenemos. Voy a hacer clic acá, vamos a hacer clic, hago clic, quizás podríamos buscar algo más oscuro. A ver, me parece perfecto. Y voy a presionar OK por este lado de la misma forma, hago clic. A ver, presionamos OK, veremos qué tal resulta. Sí, me parece perfecto, o quizás un poquito más. A ver, hacemos clic acá, hago clic por acá, voy a cancelar. A ver, vamos a este punto de color, hago clic, y me parece perfecto. Voy a presionar OK, hago clic y voy a copiar el mismo color, y lo tenemos. Voy a presionar OK, voy a presionar OK, y justamente ahí tenemos nuestro diseño, nuestro texto tipo 3D. Bueno, aquí quedamos con este tutorial, espero que de alguna forma les haya ayudado. Bueno, que Dios lo bendiga y bendiciones.